Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado. En nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tenemos como fondo en nuestra pantalla esta lamentable escena que muestra el descuido del INAH, de los gobiernos en relación al patrimonio histórico de México. Esto es uno de los puentes de San Cristóbal pertenecientes al Albarradón de Ecatepec. Este puente se encontraba en esas condiciones, aunque la sociedad civil intervino y lo limpió. Lamentablemente, este espacio continúa abandonado por parte del INAH, por parte del gobierno municipal de Ecatepec, por parte del gobierno de la República. Y al contrario, el INAH está permitiendo afectaciones graves por intereses económicos ilegales, afectaciones graves al Albarradón de Ecatepec al permitir el paso del Mexibús sobre este monumento histórico nacional. Qué lamentable actuación de Diego Prieto al frente del INAH. ¿Cómo es posible que lo hayan ratificado en ese cargo? Vamos a dar inicio a nuestro programa continuando con la temática de la rebelión de Arnulfo R. Gómez y Francisco R. Serrano en contra del gobierno de Calles en 1927. Ambos eran contendientes electorales a la presidencia de la República en contra del candidato oficialista Álvaro Obregón, quien se reelegía. Contemporánea de tales acontecimientos, la gran mecenas de la cultura, Antonieta Rivas Mercado, expresaba: la farsa de las elecciones democráticas es, en el mundo entero, demasiado conocida para que se precise insistir. México da en América la nota sangrienta y en semejantes ocasiones no desmerece. Acaba de ocurrir el asesinato de los contrincantes del candidato oficial, Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez. Una de tantas páginas bochornosas de la historia de un país lamentable. Aterrorizada, la gente veía el desfile desvergonzado del superviviente, quien con el fausto de un cortejo real hacía una gira de propaganda democrática sufragada con el dinero de las arcas públicas, pantomima que los pretorianos se creen obligados a representar. Los parásitos en torno del futuro magistrado cantaban ya en lozana. La dictadura despuntaba bien enclavada. Todos, ya por una, ya por otra razón, contaban con futuros años de quietud servil. Los católicos, por estar en tratos con el candidato preelecto para el arreglo del conflicto religioso. El capital extranjero por tenerle bien cogido en sus mallas. Sus partidarios por las canonjías. El pueblo por su gran fatiga. Esperaba una era de abundancia. Los únicos que con ese arreglo nada tenían que ganar y sí todo que perder eran Plutarco Elías Calles y los suyos. Esta información la hemos obtenido del libro Obras completas de Antonieta Rivas Mercado, Luis Schneider. En 1929, Martín Luis Guzmán escribió en España La sombra del caudillo, novela situada en el México de la década de los años 30 del siglo pasado. Vamos a leer para ustedes un esbozo biográfico de Martín Luis Guzmán
hecho por Luis González y González en su libro de biografías. Martín Luis Guzmán, 1887-1977, escritor, periodista y político chihuahuense. Fue miembro del Ateneo de la Juventud. En 1911 se incorporó al maderismo y después a las filas villistas. Esta experiencia le sirvió para escribir Las Memorias de Pancho Villa. Se exilió durante 12 años en España, en donde prosiguió su labor periodística y publicó algunos de sus libros. Al regresar a México fundó la revista Tiempo. Más tarde fue elegido senador de la República. Sus obras, El Águila y la Serpiente y La Sombra del Caudillo, son, sin duda, los más vivos testimonios de la llamada novela de la Revolución Mexicana, en las cuales plasmó la crueldad de la lucha y la ambición desmedida por el poder. Ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua y obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1958. Una de las escenas culminantes de La Sombra del Caudillo, de Martín Luis Guzmán, se desarrolla en Toluca, Estado de México, en la que sus personajes, Ignacio Aguirre, candidato a la presidencia, y 12 acompañantes, aguardan en el bar de un hotel al general Elizondo, de quien esperaban obtener amparo militar después de verse forzados a ausentarse de la Ciudad de México. Dos de los allegados de Aguirre, Sandoval y Carrasco, hablaban de la urgencia de levantarse inmediatamente en armas, ya que las tropas de Elizondo desde el Estado de México y las de Encarnación Reyes desde Puebla podrían lanzarse sobre la capital, mientras que Figueroa en Jalisco aislaría al caudillo y a Jiménez en el norte, eliminando la posibilidad de que obtuvieran apoyo militar estadounidense. Después vaticinaban, tal como en 1920 estallaría la huelga general, con lo que la rebelión aguirrista triunfaría en un mes. Aguirre pensaba que ese plan era bueno militarmente, pero que faltaba estudiarlo en lo político, que había que conocer lo que pensaba la opinión pública cuando se enterara de lo que se tramaba en contra de ellos. Le llamaron el Plan de Toluca. Mijares, Axcaná y Correa hablaron con Domínguez acerca de los recursos militares del general Figueroa en Jalisco, haciendo consideraciones sobre el estado de ánimo prevaleciente en Occidente. Toda la gente de Aguirre hacía planes optimistas. En eso ingresó al bar el general Julián Elizondo. Los aguirristas se emocionaron, pensando que la presencia del militar confirmaba el apoyo al grupo. Aguirre y Elizondo hablaron a solas. Aguirre dijo a Elizondo que no pensaba que lo quería comprometer y que no le pedía que se levantara con ellos en armas. Solo quería su protección, porque si se conocía que los apoyaba con sus 4,000 hombres, entonces el caudillo no se atrevería a llevar a cabo el plan de sentenciar a Aguirre por rebelión, sometiéndolo a juicio sumarísimo. Elizondo respondió que sus tropas también eran de Aguirre. Después de ello, acordaron aplazar el levantamiento hasta que tuvieran noticias de lo que ocurriera en Puebla con Encarnación Reyes, y también para evitar los ataques del gobernador del Estado de México, Catarino Ibáñez. Se le daría un tinte de gira electoral a la estancia de los aguirristas en Toluca. Además, avisarían al general Figueroa que estuviese presto en Jalisco.
La actitud de Elizondo provocó alegría y grandes esperanzas entre el equipo de Aguirre, lo cual animó aún más el consumo de alcohol. A las 4:30 de la madrugada apareció a la puerta de la cantina un capitán seguido de 2 oficiales, varios sargentos y elementos de tropa. En un primer momento los aguirristas creyeron que era la escolta de Elizondo, que había comprometido a enviarles para su resguardo. Sin embargo, la guardia de Elizondo aprendió a los aguirristas, conduciéndolos al cuartel del regimiento, en donde fueron encarcelados. En su celda, Aguirre pensaba que el concepto madrugar, y en ese concepto, pensaba en el concepto madrugar, y pronunció silenciosamente: la política mexicana no conjuga más que un verbo, madrugar. De alguna manera, Aguirre justificaba a Elizondo, ya que su apoyo equivalía a que éste lo expusiera todo, y traicionarlo significaba asegurar el triunfo de los jimenistas y, para él, tal vez el Ministerio de Guerra en el gobierno de Hilario Jiménez. Pues esta es una de las escenas culminantes de la novela de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo, que recrea precisamente las acciones de acuerdos para luchar en contra del poder que ya tenían Calles y Obregón militarmente, y tratar de desbancarlos de la silla presidencial, del control político y económico del país, para lo cual los militares hacían acuerdos y luego llegaban a desacuerdos. Esta es la manera en que Martín Luis Guzmán, en La sombra del caudillo, retrata la historia del momento, la historia real. Y de esta novela, La sombra del caudillo, terminaremos de dar nuestra visión en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado. Gracias por su atención.